tengo esta versión, la traje, me llama mucho siempre la atención leer las versiones en papel. Yo sé que algunos tienen ahí en sus dispositivos, pero esta versión dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido. ¿Y qué ha pedido Satanás? Ha pedido permiso al Padre para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y el Padre se lo ha permitido. Tremendo, ¿no? Esta versión. Me traje otra versión que quiero, esto con el ánimo, no que su versión sea mala, no. Esto con el ánimo como de por momentos tener como una mejor comprensión por algunas palabras a las que uno acude y que realmente no atentan contra la exégesis limpia del textus receptus, o sea, el original. Dice esta otra versión: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes. ¿Ha pedido qué? Sacudirlos. ¿Cómo dice la versión Reina y Valera? Zarandearos. Ahora, tanto sacudirlos como zarandearlos es una mención a qué. Escuche esto. Escuche esta versión y usted me va a responder para que podamos verdaderamente llevar la línea de pensamiento de lo que es esta predicación. Escuche. Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Ahora bien, ¿qué significa zaranda? ¿Qué significa zaranda? Pruebas difíciles. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, 9:60. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa zarandear? ¿No me he hecho entender? Otra vez, 9:60 habla de zarandear. Otra versión habla de pruebas difíciles. Entonces, si vamos al texto, dice: Satanás los ha pedido para ponerlos a ustedes ¿a qué? A prueba. ¿Y cómo son las pruebas? De eso se trata el texto. Pero también dice esta versión, dice: ha pedido sacudirlos. ¿Qué significaría o a qué señalaría sacudirlos? Pruebas difíciles. Muy bien. Pruebas difíciles. ¿Y qué ocurrió? Dios el Padre se lo ha permitido. Y dice aquí: mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero continúa el siguiente versículo, el 32 en su Biblia. Pero yo he rogado por ti. ¿Quién ha rogado? Jesús. ¿Por quién? Muy bien, en este caso está hablando a Pedro, ¿sí? He rogado por ti, Pedro. ¿Sí? He rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a quiénes, a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Que está qué? A ver, ¿qué está qué? Rogando. ¿Por quién? Por él. ¿Para qué? Para que la fe de Pedro, ¿qué? Ahora, no quiere decir que va a desaparecer la fe. Lo que quiere decir es que puede menguar la fe. Se puede debilitar la fe. ¿A causa de qué? Y prueba difícil es una señal en 9:60 de qué? De zaranda. Y en la otra versión, de sacudida. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora bien, sigamos línea de pensamiento. Lo que está diciendo Jesús es que muy seguramente las pruebas difíciles, la zaranda y el que seamos sacudidos o el que se nos presenten situaciones adversas pueden debilitar nuestra. ¿Ya? ¿Sí me hizo entender? ¿Mejor? ¿Y puede ocurrir? Claro. Si Jesús se lo dijo a Pedro. Le dijo: Pedro, mire, Satanás ha pedido que los zarandeen. Zaranda, pruebas difíciles. Pero dice Jesús: yo he rogado. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué he rogado? Para que tu fe no ¿qué? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿puede menguar la fe? Sí. ¿Puede debilitarse la fe? Sí. Pastor, ¿y por qué se menciona que se puede debilitar o puede menguar la fe? Porque el Señor le dice: por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, quiere decir,
ese una vez vuelto es un señalamiento a arrepentimiento. Parafraseemos. Y tú, una vez que te arrepientas, ve y confirma a quién, a tus hermanos. Si el Señor le está diciendo, Pedro, que una vez que tú te arrepientas, vayas donde tus hermanos, es porque Pedro, ¿qué? En Pedro, ¿qué? Se debilitó su fe. ¿Y cómo sabemos que se debilitó su fe? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Pedro pasó por circunstancias difíciles? ¿Cómo sabemos que Pedro fue zarandeado? ¿Cómo sabemos que Pedro vivió una circunstancia adversa? ¿Cómo lo sabemos? Cuando en su momento se angustió y lo señalaron como era el que seguía al Mesías. ¿Y qué pasó con él? Lo negó. Pero dice después que Pedro lloró amargamente. O sea, Pedro después, ¿qué hizo? Se arrepintió. Mire, el Señor ya le estaba diciendo todo lo que iba a pasar con Simón. Simón significa caña, o sea, maleable. El Señor sabía que hasta ese momento Simón no había formado el carácter. O sea, que tenía la tendencia a decir sí, pero a su vez también no. Parecía que Simón hasta ese momento era débil en sus decisiones y determinaciones. No había aún formado carácter. Dicho esto, después su nombre es cambiado ¿por qué? Por Pedro, que significa Petra, roca firme. O sea, ya había formado carácter. Dicho esto, entonces podríamos decir que la zaranda, las situaciones difíciles, los momentos adversos forman. ¿Sí estamos aprendiendo? No sé, es que yo de aquí para allá no veo, pero yo espero que todos estén despiertos. O sea, no es malo ciertamente entonces que se nos sea zarandeados, que por momentos se nos sacuda o que por momentos vivamos circunstancias difíciles, porque esto forma en nosotros ¿qué? Carácter. Y la petición consistía en zarandear a los apóstoles. Era una razón, la razón clave por la que Satanás, sus demonios, piden que los apóstoles sean zarandeados. Tenía una razón de ser. Satanás sabía que si los apóstoles, en quienes el Señor empezaba a edificar su iglesia, él sabía que si los apóstoles eran zarandeados, tenían momentos difíciles, circunstancias adversas, sabía Satanás que si ellos desistían, que si ellos de alguna manera renunciaban, él ya tenía la victoria. O sea, no había formas de que existiese la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sabe por qué es la iglesia? Porque hubo hombres que aprendieron a resistir en el día malo. Porque hubo hombres que fueron zarandeados, sacudidos con la circunstancia adversa, con el momento difícil. Pero ¿sabe qué ocurrió con ellos? Se mantuvieron firmes. ¿En qué? En su fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y hermanos, al día de hoy, Satanás siempre estará desarrollando la misma estrategia, pidiendo que los padres de familia sean. ¿Sabe que si lo zarandea y el padre de familia desiste, el padre de familia lo derrota? ¿Sabe que si lo derrota a través de la zaranda, de la circunstancia adversa, del momento difícil, ya ha conquistado su generación y su descendencia? ¿Sí me hago entender? ¿Me hice entender, hermanos? Si usted como papá cede ante las acechanzas del diablo, si usted como papá no resiste, escuche, no solamente está en juego su alma, su vida, sino la de su generación y su descendencia. Pero escuchen, no estamos solos, porque hasta el día de hoy Jesús sigue siendo nuestro intercesor. Amén. Y aún en medio de la zaranda, aún en medio de la circunstancia difícil, aún en medio del momento adverso, Jesús sigue orando por nosotros, para que nuestra fe no. ¿Vamos bien? Satanás siempre va a apuntar a la cabeza. Él siempre apunta a la cabeza. Se decía un hombre, un tremendo escritor que me llama poderosamente la atención. Quiero mucho ese escritor. Se decía de él:
Sus predicaciones son excepcionales, sus libros son extraordinarios, pero lo mejor de él es que vive sus predicaciones y vive lo que escribe. O sea que el mejor ejemplo para los que lo rodeaban y sus libros era su ejemplo. Y Satanás sabe que si te afecta como papá con malos hábitos, con un mal testimonio, afecta tu generación y tu descendencia. Satanás le apunta al matrimonio, ¿sabían ustedes eso? Claro, porque entre más matrimonios se disuelvan, entre más sea creciente el número de divorcios, pues eso va sembrando en las nuevas generaciones y descendencias un escepticismo por el ¿qué? Por el matrimonio. Pregúntele usted, hágase una encuesta, se hizo una encuesta en su momento, entre jóvenes desde los 17 a los 22 años. De 1000 dieron favorabilidad por el matrimonio, de 1000, escuche, 120. De 1000. O sea, estamos hablando de un 10 punto algo, 11%, 12%. Nadie de los jóvenes de hoy quiere saber de matrimonio. Punto 1, por lo que vio en su casa, por lo que vio con siervos o líderes en la iglesia, o por lo que ve en la sociedad. Y el llamado hoy es a que seamos nosotros ese ejemplo y ese testimonio. Y saben, aún en medio del momento adverso, ¿usted sabe qué es lo que más crea vínculos entre los hijos y los papás? El vínculo más fuerte, ¿cómo se genera y cómo se mantiene? Cuando como hijos y como padres, todos juntos vivimos la circunstancia adversa y todos juntos salimos adelante. Hermano, eso estrecha el vínculo. ¡Wow! Y sabe, el Señor está rogando por eso, para que la fe, esto es, para lo que en lo que dicen creer tanto hijos como padres, eso no falte. Porque donde se hace más poderosa la familia, donde se fortalece más la familia, es cuando viene el momento adverso, la circunstancia difícil. Y salimos adelante. Satanás sabe que si debilita a los padres, debilita a los hijos. Y su estrategia ha sido siempre la misma. El Señor permite la prueba para afirmar y afinar nuestra fe. El apóstol Pedro, con quien hablaba el Señor en aquellos momentos, le estaba recordando sin duda alguna que las pruebas iban a venir. Pero que una vez superadas esas pruebas, porque el Señor le dice, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, esto es que te arrepentiste, esto es que te diste cuenta, esto es que volviste en sí, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Y qué significa confirmar a tus hermanos? Le vas a enseñar a tus hermanos lo que significa seguirme a mí, a pesar de las dificultades y de las pruebas. Mire, hermano, creo que no hay mejores maestros que aquellos que estudian la palabra sistemática y disciplinadamente, punto 1. Pero también aquellos maestros que han sido zarandeados y han vivido momentos difíciles. Esta combinación es muy poderosa. Y sobre todo como padres, cuando hemos superado los momentos difíciles, cuando hemos sido zarandeados, cuando han venido las dificultades, y a eso le sumamos que conocemos la palabra, hermano, nos convertimos en un fortín para nuestros hijos. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma. Y definitivamente las circunstancias adversas Dios sí las permite, pero lo hace con un propósito: fortalecernos, formar carácter cristiano. Y fue lo que pasó con Pedro. Y cuando usted mira más adelante, después de que todo lo que vivió Pedro, usted se da cuenta más adelante, inicialmente, ¿no? En el texto, cómo Pedro predica semejante discurso, hermanos, en Hechos capítulo 2 versículo 14.
Y dice Pedro: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, esto quiero que quede grabado en sus mentes y en sus corazones, que las palabras que les vengo a predicar hoy. ¿Y qué predicó Pedro? A Cristo. A Cristo, hermano. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que Pedro en ese momento fue zarandeado, su fe tal vez se debilitó, su fe tal vez menguó, Pedro experimentó algo que en ninguna religión del planeta se experimenta. Ni los hindúes, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los seguidores del Dalai Lama, ni los del Feng Shui, el Meng Shui, ni los del Islam. Ninguna religión experimenta. ¿Sabe qué es lo especial que se experimenta en la vida cristiana? Se llama algo llamado, perdónenme la redundancia, se llama algo que se describe como gracia. Y eso fue lo que experimentó Pedro. Pedro se equivocó, menguó su fe, sí. ¿Negó al Señor? Sí. ¿Menguó su fe? Sí. ¿Fue zarandeado? Sí. ¿Vivió circunstancias adversas? Sí. ¿Fue sacudido? Sí. Pero eso le permitió formar ¿qué? Carácter. Y después predicó ¿a quién? A Cristo. Y no fue un discurso, fueron muchos discursos. ¿Y sabe sobre quién predicó? Sobre la persona de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque él experimentó en vivo la gracia de su Señor Jesús. Y lo mismo hoy es para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué estamos hoy acá? Por pura gracia. Mire, siendo sensatos de veras y sin que nadie más nos escuche, pero la verdad, y hay en el fondo de su corazón, alguien dirá muy en el fondo, pero bueno, hay en el fondo de su corazón, hay más de uno que no quería venir hoy. Es más, hay más de uno que está pensando si vuelve. En serio. Hay más de uno que no quería venir. ¿Y para qué vamos a ir por allá? ¿Y se demora ese man? ¿Y cuánto se demora? ¿Todo eso? No, si yo me canso, yo me levanto y me voy. Espero que les hayan dicho a los que invitaron que me demoro 3 horas predicando. ¿Y hay que ir? Dios, sí, toca ir. Y algunos vienen seguramente tal vez ya hasta amenazados. O no hay permiso esta noche porque mañana es festivo. Usted decide, hermano. Y sobre todo hay mamás, las mamás colombianas se tienen una confianza para negociar. Pero aún y los que están acá, que llegaron seguramente como autómatas, llegaron aquí por instrumentos. Esto es porque, bueno, pues toca ir a la iglesia. Pues es domingo. Ya sabe qué es lo que toca hacer, ir. Y llegan aquí como autómatas porque toca ir. Mire, hermano, voy a decirles algo. Ustedes ni yo estamos aquí porque hubiésemos querido. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque su amor y su gracia infinita nos atrajo. Por eso estamos acá, hermanos. Seamos sensatos. A ver, y si a esta hora hubiera sido la final del PSG y el Inter de Milán, ¿usted qué estaría haciendo? Sea honesto, a ver, sea honesto. ¿Qué estaría? Como dicen los jóvenes, a lo bien, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué hubiera escogido? Ahora, ni se diga si la final hubiera sido, infortunadamente, PSG y Barcelona. ¿O no? ¿O qué sería de ti, de mí, hoy, si el clásico fuese hasta ahora? ¿Nadie sabe qué está hablando? Ay, mira, ahí no falta el... Mano, tiene las boletas ahí guardadas el fariseo. Las tiene ahí. Dios me lo está revelando. Que compró Oriental General. Es más, Dios me revela que aquí hay más de un abonado. No, aquí ninguno. Nadie, ahora ninguno. Pero a mí sí Dios me revela que casi el 100% de la iglesia le va al ballet azul. Sigamos, lo cual me trae mucha paz. Sigamos. Hermanos, pero
La palabra es muy clara. Para zarandearos, ¿como a qué? Como a trigo. Y me llamó poderosamente esta versión, porque esta versión dice: sacudir a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Mire, hermano, las circunstancias adversas actúan de esa manera. En tiempo antiguo, para poder separar la cascarilla del grano, en tiempo antiguo se dejaba secar. O sea, primero le daba mucho solecito, ¿cierto? Y después, a una parte alta, el agricultor pues hizo su zaranda y hacía estos movimientos, y la idea era ir separando la cascarilla del grano. Y después, cuando él notaba que de pronto había una corriente de aire, de viento, él hacía esto. ¿Y qué pasaba? La cascarilla, de por sí la cascarilla, por lo liviano y por lo que, digamos, por lo inútil, salía. ¿Y qué caía? El grano. Mire, hermano, esto nos enseña algo bien especial. Las obras de la carne y los deseos de la carne son lo inútil, no sirve para nada. Avaricia, codicia, inmoralidad sexual, robo, mentira, eso es cascarilla. Eso no sirve para nada. Lo que el Señor escoge es grano, y el grano tiene peso. ¿Sabían ustedes por qué el grano cae? Porque tiene ¿qué? Peso. ¿Y saben qué consiste peso? El peso de su santidad. O sea, cuando el grano cae, cuando el grano se separa de eso inútil, eso que para nada sirve, el grano queda limpiecito y queda con el peso específico. Y ese es el grano que da fruto. ¿Sí me hago entender, santos? Y las circunstancias adversas actúan de esa manera. Las situaciones y los momentos difíciles actúan de esa manera. Y ya lo vamos a ver. ¿Qué pretende el Señor cuando se nos zarandee? Quitar de nosotros lo que no es útil, lo que para nada aprovecha. Quitar de nosotros todo eso que nos estorba y que no nos permite dar fruto. ¿Ya vamos bien? En el versículo 31, y el Señor le dice: Simón, Simón. Y aquí esta versión le dice: para sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Ahora bien, ¿esto debiera de hacerse muy de vez en cuando? No, no era muy de vez en cuando. Era en el momento justo y necesario. No era cuando le pareciera al campesino. No era cuando le pareciera al agricultor. Era en el momento justo. ¿Cuántos aquí, y me incluyo dentro de nosotros, llegan esas circunstancias difíciles y adversas, de las cuales también logramos salir victoriosos por la pura gracia de Dios, y al final decimos: si era necesario? ¿Sabe que sí me era necesario pasar por eso? ¿Y saben por qué, hermanos santos y santas de Dios? Es necesario, y uno lo reconoce también, que a veces es necesario, porque son las circunstancias adversas y los momentos difíciles y las zarandeadas que cuando las superamos, y esto porque Jesús intercede por nosotros, que cuando las superamos y nosotros logramos salir victoriosos, y cuando superamos todo esto, aprendemos y nos deja muy buenas lecciones. ¿Cuál? Aprendemos a ser agradecidos. Ahí tenemos gratitud. Solamente hasta que vemos a mamá enferma y le dicen a uno: mire, señor, solamente hay una opción, desconéctela. Ya esa es una señora de 80 años, yo no creo que resista después de estas 22 cirugías, no creo que resista más. ¿Cómo así? Estoy hablando de mí, es real. Mi mamá tiene 23 cirugías de abdomen. ¿Por qué está viva? Por la pura gracia de Dios. A propósito, no vino hoy. Le llamaré la atención fuertemente. Hijo, no, toca hacerle reanimación femoral porque ya no se puede de otra manera.
¿Y sabe qué? Mejor, pues no. No. En ese momento aprendí dos cosas: el valor de la vida y el valor de mi mamá. Pero también le di gracias a Dios por algo: por ser hijo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si ven hasta dónde nos damos cuenta el valor de nuestros, perdónenme la expresión, sí, a las señoras y los hermanos, de nuestros viejos, o sea, de nuestros padres. ¿Sí lo notan o no? Solamente hasta cuando viene el momento difícil. Recién tuvimos uno con mi viejo que lo llevaron de urgencias por un tema cardíaco. Pues viejo, no estábamos pensando que te nos fuera ya, no, ni te queríamos enviar, ni creas. Pero él está allí. Pero claro, ahí uno dice Dios. Y empezamos a pensar, ¿no? Y yo empiezo a meditar, y bueno, y mi consejero, y mi anciano, y quien me apoyo. Son muchas cosas, hermanos. Los momentos de escasez, cuando somos zarandeados por la economía, ¿no? Aquí alguien no ha tenido, ¿no? Todos son Elon Musk, dijo este parroquiano. Todos aquí son herederos de Elon Musk. ¿Sí? No. A mí también me zarandeó la escasez, hermano. Claro. Pero cuando se fue superando ese tema de escasez, fui madurando en qué aspecto y fui formando carácter en qué aspecto. En la administración de mis finanzas. Entendí que todo lo que llegaba a mis manos, lo primero que separaba, lo separaba ¿para quién? Para Dios. Y me aprendí una fórmula yo solito. Esto no fue una revelación marihuanera ni cosas de esas raras. No. Prefiero el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. ¿Qué significa bendición de Dios? Que he dado para Dios lo que es de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y lo preferí así, lo practico así, lo practiqué así. Yo, sin que nadie me motivara a decir, mire, le vamos a sanar a su madre, ponga $1,000. No. O pasen a kilos de $500, a kilos de 1,000, a kilos de 2,000, a kilos de 3,000. Vamos a orar, viene el ungido de Jehová. Y va, pues ponga las tarjetas de crédito. ¿Cuánto debe usted? 10 millones, usted 20. Venga, ponga 5 millones acá, póngame las tarjetas. Y empieza, todo encadeno, salta la vaquita por delante, saque la ruana y le damos con la bazuca. Puso la plata y al final ni deudas ni plata. ¿Me estás a entender, hermanos? Entonces, cuando viene esa escasez financiera, ese momento donde somos sacudidos, no es malo. Es malo cuando te quejas, pero no es malo porque te enseña a ser un administrador. Y segundo, te enseña a establecer prioridades. Lo que es de Dios, de Dios. Y a la par de Dios, mi esposa. Y empiezas a establecer prioridades. Y dentro de tu currícula de gastos, tú tienes ahí, y dentro de tu currícula de cómo administras tus finanzas, tú tienes ahí en un rengloncito algo que dice esposa. ¿Por qué me miran así? Parecen momias egipcias. Le explico, hay un rengloncito que dice esposa. Entonces usted averiguó, usted dijo manicure 15,000. Uy, pero ¿dónde le hacen eso, pastor? Eso ni en la veterinaria. A mi perro le cortan las uñas por 30. Bueno, entonces manicure. Vamos ahí, armemos el cuadrito. Manicure. No, pero tampoco se lo hace, le hacen el manicure donde las Kardashian. No, pero 40,000, mire, ya me va a armar aquí, vea, tranquilícese, hermano. Está bien, 40,000, no hay rebajas, varones, no hay rebaja. Claro, no se rebaja el manicure, 40. Despuntadita y cepillada. Sencillo 30. ¿Sí? Balayes, cintas, iluminaciones, cambio de color. No sigamos, hermanos, claro, así cualquiera queda, hermano, en escasez. Ya 400 ya. Escuche, hermano. Santo. Sabe que las mujeres aquí están diciendo, y pastor, le vamos a prender una vela, usted es nuestro santo de nuestra devoción. Escuche, mire, usted en ese reglocito dice, esto vamos a enseñarlo en finanzas.
Ay, las mujeres, ¿cuándo es, pastor? ¿Cuándo? Ay, pastor, ¿cuándo están? Mejor dicho, claro que tiene costo el seminario. No, no, escucha, ahí les van a decir cómo. Entonces, en el rengloncito, ¿no? En el rengloncito, y se le dice a los varones, tienen que traer marcador para resaltar, ¿no? El rengloncito dice, esposa. Mire, hermano, creo firmemente en esto. No hay un lugar, un terreno, una tierra más fértil para sembrar que la iglesia y la esposa. Bueno, lo voy a repetir otra vez. No hay un lugar, un terreno más especial para sembrar, para dar, que la iglesia y la esposa. Hoy las mujeres, no, eso, las horticas me bajo de acá. ¿Y qué se le ofrece, pastor? Yo le cargo la mano. Ay, pastor, ¿qué se le ofrece? Mire, hermano, de verdad aquí entre nos, ¿cuántos habíamos contemplado eso? De verdad, manes, nosotros, yo me incluyo, yo no sabía eso. Yo no lo hacía. Más uno creía que daba para el manicure el primero, el 31 de diciembre, y ahí para adelante hasta el otro 31 de diciembre. Sí, claro. Y si ella volvía y pedía para las uñas por ahí a los 8, a los 15 días, la pregunta de uno era, ¿y otra vez le crecieron las uñas? Pues claro, hermano, no ve que eso crece, que eso hay que hacerle mantenimiento, sobre todo si son acrílicas, ¿no? Ay, aquí Dios me revela que hay más de una que se hace sus uñas acrílicas. No, eso de que me revela es una expresión marihuanera, en serio. Pero santos de Dios, miren, hasta esas zarandas económicas le enseñan a uno a administrar y a valorar lo que llega a tus manos. Ya lo que llega a tus manos no va a ser para cosas indebidas, para gastos innecesarios. No, ya tú te sujetas, ya tú das gracias, ¿sí o no? Ya uno da gracias. Ya uno es más, hermano, ya uno aprende a decirle, Señor, yo recuerdo llegaban los 5,000, los 10,000 pesitos y uno decía, Señor, gracias. ¿No? Ya llegaba el salario, el ingreso, el sueldo, y uno no decía, no, esto es como el saco roto, esto se echa uno eso ahí, eso no alcanza para nada. No, ya uno aprendía a bendecir su salario. Uno decía, Señor, gracias por esta bendición de ingreso, Dios, multiplica, Dios. Ahora, no eres que multiplique, es que ponía plata en los bancos, no. Es que tú llegabas a la tienda donde ibas a comprar y en la tienda te dicen, no, mira, eso tiene el 50% de descuento. No, mira, eso hoy por la compra de uno llevas 2. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es una manera de que Dios lo bendice. Dios no, la bendición de Dios no consiste en que tú vienes acá y yo con una jeringonza asquerosa le hago creer a usted que Dios va a poner plata en sus cajeros. Hermano, eso es timar, eso es robar. No, Dios no obra así. Dios obra desde tu fe. Dios obra desde lo que tú has creído. Dios obra desde tu actuar en Cristo Jesús. Dios obra ciertamente y es poderoso a favor de tus hijos, de sus hijos, cuando tú le crees a Él. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, hermanos, ¿y por qué digo la iglesia y la esposa, el mejor terreno? Porque mire, la única analogía que se permite con respecto a sacrificio y amor ágape, la única analogía que se permite es con respecto al matrimonio. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Ya me hice entender, hermanos? Entonces, por eso es lo importante, hermanos. Por eso es que cuando se habla de que el viento, y pasa el viento, sí puede ser esa circunstancia, pero ese viento lo que hacía con respecto al grano, y cuando se sacudía y se elevaba, pues se llevaría lo que para nada serviría. Y es lo que le pedimos hoy al Señor. Señor, por favor, estamos dispuestos como el grano de trigo. Llévate lo que para nada aprovecha. Llévate, Señor, de mi vida lo que para nada sirve. Y le dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto. Claro, la fe de Pedro iba a ser sometida a prueba, en este caso de Simón. Y le advierte, oye, vas a ser sometido a prueba. Y la prueba ejerce presión. Y será hasta el punto, sí, ciertamente lo que tú soportes, pero, escucha, Pedro, seguramente te debilites. La prueba es como la prensa en Getsemaní. Getsemaní era un centro
sí, permítame, un centro, un lugar donde se extraía aceite de olivo. Y eran grandes prensas, era piedras y piedra y con un torniquete. Y se colocaban las pepas del olivo y hasta extraer el aceite. Las pruebas son así, hermanos. Así son las pruebas. Ejercen presión. Ahora, ¿son malas? No, son buenas. Te voy a explicar por qué. Porque Dios quiere, de alguna manera, sacar la impureza. Y el aceite representa la presencia de Él. Escuchen lo siguiente. Dicho esto, entonces, Dios quiere sacar la impureza de nosotros para que sea Él en nosotros lo más puro. Amén. Para eso son. Entonces, no le teman las pruebas. No, que el diablo os ha pedido para zarandear. ¡Ay! Se asusta todo el mundo y empiezan a hacer un poco de cosas. No, hermano, no le tema las pruebas. ¿Y sabe por qué no debes de temerle a las pruebas? ¿Por qué no debemos de temer? Porque Jesús está con nosotros. Y Él prometió, Él nos cumple. Dice en Mateo 28: y yo estaré con ustedes hasta el fin. Pues, ¿por qué temerle a las pruebas, hermano? Más bien vea de esas pruebas lecciones y no vuelva a tropezar con lo mismo, hermano. Y ciertamente el Señor le dice: mire, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, Pedro. Claro, el Señor mirando y viendo más allá. El Señor sabía que iba a tener más adelante un tiempo con Pedro. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan cuando tuvo ese tiempo con Pedro? El Señor, Pedro y los discípulos tratando de comerse su pescadito. ¿Lo recuerdan o no? Sí, tratando de comerse su pescadito, están todos ahí. Pedro seguramente con la tristeza de haber negado a su Señor, ¿no? ¿O no? Sí, claro, porque dice que Pedro lloró ¿cómo? Amargamente. Y comiéndose su pescadito. Y de pronto ven que se acerca. ¡Ay, es él! ¡Es él! Sí, es él. Y yo no me imagino a Pedro. Lo negué. ¿Cómo así? Luego no estaba arriba. Y dice, no, y por ahí que no falta, ¿no? No falta el Juan, por no decir otra cosa. El discípulo amado. Pedro, para sus cuentas es Jesús. Yo de usted que, porque después de semejante calaverada, Pedro, y acuérdese, Pedro, porque Él nos lo enseñó. Jesús es Dios. Porque Él nos advirtió: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pedro, aténgase. Yo me imagino el Pedro y el Pedro ahí. No, yo aguanto acá. Como diría alguien, no, yo me espero. Aquí que me espero. Y se va acercando el Señor. Y de pronto Pedro escucha esa voz que dice: Pedro. Uy, ahora sí fue, hermano. Me tocó. Y yo me imagino los demás apóstoles que se crean, ¿no? Tal vez más santos. Juan hablándole a Andrés y a los demás. Uy, hermano, oremos acá. Porque lo que le espera a este man no está escrito. Dime, Señor, Pedro, ¿me amas? Wow, yo creo que Pedro descansa. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo te amo, Señor, yo te amo. Lo suelta el Señor y Pedro se va como muy tieso y muy majo. Orondo se va. Y yo creo que regresando, mirando a Juan y a los demás, como que, ¿qué? Se lo dije, yo soy el Peter. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y él que estaba como pensando eso y mirándolos y estaba de regreso cuando de pronto, Pedro. Y entonces yo me imagino a los demás discípulos: no, que no, compadre. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y a la tercera,
Pedro dijo, ahora sí que fue. Ya Pedro yo creo que se iba listando con bajarse sus chones y lo que iba a recibir no estaba escrito, hermano. Pero por tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Después de la prueba y después de haber madurado, formado carácter, ¿sabe qué pasó? Jesús depositó en Pedro lo que para Jesús es lo más valioso, sus corderos. Escúchese lo siguiente. Después de que nosotros pasamos las pruebas, hemos sido zarandeados, las circunstancias difíciles nos han golpeado, el viento ha arreciado y hemos formado carácter, y Cristo está en nosotros, Él nos encomienda lo mejor de Él, sus corderos. O sea, ¿qué les quiero decir? Siempre el Señor tiene recompensa para los suyos. Amén. Entonces no le tema la zaranda, hermano. Y si como matrimonio están siendo zarandeados, pues sí, porque esa es la otra, es que el cónyuge espera que al otro lo zarandeen. ¿Y a qué hora le toca a este? Y el otro orando, Señor, ¿y a qué hora la zaranda para esta? No, hermano, pues esto es, ojalá y para ambos, la prueba, el momento, la dificultad. La verdad, cuando vivimos con mi esposa ese tiempo de cáncer que le fue detectado y el que sigue aún sus tratamientos, la verdad, la lección fue esta. Y les digo de todo corazón, la lección fue esta. De verdad les digo que nada para mí ha sido más especial realmente que el matrimonio y el poder contar con ella en este tiempo. Seguramente llega un momento en que yo parta o ella también. Pero yo le decía al Señor que no sea este el momento. Y sirvió muchísimo, ¿saben? Porque como se acuerdan que era un tiempo de esto que nos vendieron que pandemia, que realmente fue otras cosas, pero bueno, no podíamos salir, no podía nada. Entonces mandaron los medicamentos por domicilio y alrededor de su estomaguito tenía yo que ponerle inyecciones y el estómago estaba inflamado y tenía que ponerle inyecciones. Y pues a mí me tocó hacer el curso, hermano, con una naranjita y coger una jeringa y así. Durante 36 días apliqué sus inyecciones alrededor de su ombliguito y una herida de aquí a acá y el abdomen inflamado. ¿A quién le tocó poner las inyecciones? A mí. Y saben, mi anhelo es ese, no seguirle poniendo inyecciones. Mi anhelo es, hermano, que ya, bueno, si permite el Señor que haya pelo y blanco, perfecto. Pero ya con el pelito blanco y ya de edad y todo eso, poder terminar con ella. Y si por ahí mis hijos quieren reconocer algo de papá, que diga, mira, la atendió tan bien, o de mamá, lo atendió tan bien que le cambió su pañal, lo bañaba, lo cuidaba, le daba de comer, siempre lavaba sus prótesis, nunca renegó, nunca se quejó. El mejor recuerdo que tenemos de mamá fue cómo cuidó a mi papá, o el mejor recuerdo que tenemos de papá fue cómo cuidó a mamá. ¿Sí ve cómo las circunstancias nos enseñan tanto, hermanos? No le tema la zaranda, hermanos. No le tema las pruebas. No hay por qué temerles, hermano. Y si estás pasando hoy por un momento difícil, complejo, bueno, hay momentos que son complejos y difíciles, sí. Y no es ni siquiera porque estés siendo zarandeado, sino porque tomaste malas decisiones, que eso es diferente, ¿no?
son las consecuencias del pecado. Pero aquí hay algo que es clave: arrepiéntete. Vuélvete, como dijo él, le dice el Señor a Pedro, le dice: mire, y después de que vuelvas, o sea, después de que tú te hayas arrepentido, ve y confirma a tus hermanos. ¿Y en qué los debes de confirmar? En que me sigan. ¿Y por qué me deben de seguir? Porque yo soy dador de vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo soy el Salvador, porque en mí hay redención, porque por mi sangre se limpian todos los pecados. Claro, hermanos, si hay al caso alguno entre nosotros que también tomó malas decisiones y hoy está viendo esas consecuencias, pida perdón, arrepiéntase. Dile: Señor, me arrepiento. Te pido perdón, Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Y como el salmista, Señor, reconozco que solo contra ti yo he pecado. Señor, examíname y ve si aún hay en mí caminos de perversión. Señor, perdóname. Hermano, tiempo de arrepentimiento, por el amor de Dios. Y dile: Señor, sé tú el Señor de mi vida, gobiérname, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu dándome la instrucción. Por favor, Señor, que sea este manual, Señor, lo que rija mis acciones, lo que rija mi mente, mi corazón. Por favor, Señor. Si acaso es por decisiones o determinaciones que tomaste. Pero si es porque está siendo zarandeado por alguna circunstancia, algún momento en particular, está soplando el viento de lo difícil como nunca antes, pues hermano, hay algo que quiero decirle: no estás solo, no estás sola. Hay uno que intercede por nosotros y se llama Jesucristo. Así que dele un aplauso al Señor de gloria, pero fuerte. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Y es que ese sufrimiento por momentos también surge como una especie de disciplina de parte de Dios. Él también nos corrige y eso cuesta, hermano. Eso cuesta mucho. Pero el Señor nos quiere corregir también. Y nos quiere corregir porque Él sabe que por donde se iba o por donde íbamos, o tal vez por donde algunos van es por el camino ancho, por el pecado. Y la Biblia nos da ejemplos de cómo se escarmentó, esto es, se dio ejemplo a una iglesia, la iglesia en Corinto, ciertamente de que algunos cayeran enfermos y otros murieran a causa del pecado, pecados flagrantes, y nunca se arrepintieron. Y el Señor permitió que algunos murieran, otros cayeran enfermos. ¿Para qué? Para que no fueran tropezadero para los demás. El Señor a veces permite ciertamente que en nosotros esté la zaranda, para que volvamos en sí, hermanos, para que retomemos el camino que es en Cristo Jesús. ¿Y saben para qué? Para que no seamos tropezadero para nuestros hijos, para los demás. El Señor sí permite, en medio de esa escasez financiera, una vez más hablo de las finanzas, de la parte económica, que vivamos eso como familia, para que los hijos aprendan a valorar las lentejas, el arroz, las puntas de ala. Ay, hermano. Pero cuando se tiene todo, hermanos, y los papás le temen, por ejemplo, a ese tema de confiar en el Señor por la escasez financiera, ¿y sabe qué hacen? Se endeudan, hermanos. Plata al gotero, a un gotero, a otro gotero, a otro gotero. Se endeudan con el banco, piden plata prestada a todo el mundo. Todo para que los muchachos no pasen por lo que yo pasé. Hermano, un poco de hambre no los va a matar, y sí los va a enseñar a valorar. Claro. Y lo vivimos entre nosotros. Ahora, esa hambre que se vive, esa escasez, no debe ser por tu negligencia y por tu pereza al trabajo. ¿Claros? ¿Sí? Aquí ninguno puede estar practicando la teología del negrito del batey. ¿Se la saben? ¿No se la saben?
Aquí hay más de uno que se la sabe. La teología del negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, no, el trabajo es una bendición, hermano. ¿Ustedes quieren ser prósperos? Les tengo la fórmula. Ya mismo, saco ya de la manga, ya de la manga al estilo de estos timadores, ¿no? ¿Ustedes quieren ser prósperos? No, no les dé pena. ¿Quieren ser prósperos? Levante su voz. ¿Quiere ser próspero? Trabaje. ¿Listos, hermano? Hoy la filosofía y las ideologías de hoy, no. Mire, hermano, no hay nada más especial para un joven que desarrollar su emprendimiento. Trabaje, hágale. En la pandemia fuimos puesto 3 en emprendimiento a nivel Latinoamérica, puesto 4 en emprendimiento a nivel mundial. O sea que el colombiano cuenta con talento. ¿O está esperando que el Estado le provea? No, hermano. Y si usted es cristiano, Dios abre puertas, cierra otras. Amén. Pero no hay nada más especial que el trabajo, hermanos. El trabajo. Trabajar, hermano. Y hoy hay todas las herramientas, hermano. Todo está, hermano, todo. El trabajar para la obra, por ejemplo, el predicar el evangelio, el invitar a otros. Hoy está todo. Yo no me alcanzo a imaginar a Pablo con Facebook. Nah. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Pablo tendría muchos o muchos? Yo no me imagino al Pedro con Facebook. Tremendo, hermanos. Con YouTube. Con TikTok. ¿Ustedes se imaginan a esas mujeres que se dieron cuenta que Cristo había resucitado con TikTok? ¿Se las imaginan o no? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué creen que esas mujeres, esas salieron corriendo? ¿Quién fueron las que primeras se dieron cuenta de que Cristo había resucitado? Las mujeres. ¿Ustedes se imaginan esas mujeres con TikTok? Hermano, ¿qué pasa con nosotros y las redes sociales que no damos a conocer ni la iglesia, ni lo que se predica, ni se hacen invitaciones? ¿Qué ocurre? Cristiano acá, pero 007 en las redes. ¿Le temes al? Hay una empresa muy bonita, no voy a mencionar su nombre ni nada de esto. Son un par de jóvenes, tampoco menciono en qué industria están, pero me impactan. Sus cajas llegan marcadas con Deuteronomio 28 del 1 al 14. Dos cosas: laburantes, esforzados, con excelencia, pero confiando en el Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Y eso, cuando los hijos aprenden a estar en medio de esas circunstancias y viven con nosotros esto, hermano, pues obviamente que aún más valoran lo que papá y mamá hacen. Entonces, santos de Dios, el sufrimiento pues de alguna manera pues llegará. Sin importar cuáles puedan ser las adversidades o la manera, escuchen, como puedan sobrevenir. Santiago nos llama la atención y nos dice en su carta en el capítulo 1: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe qué significa que produce paciencia? Cuando somos probados en nuestra fe y es Cristo y tenemos la esperanza, aprendemos a esperar, no nos desesperamos. ¿Usted sabe por qué se toman las a veces ciertas decisiones erróneas? Por la desesperación. Porque no aprendemos ¿a qué? A esperar. ¿Aquí a quién le gusta esperar? Levante la mano. ¿A quién le gusta esperar? A nadie.
No, ni uno. Pues a mí tampoco, yo le colaboro. A uno no le gusta esperar. Y menos, hermano, si se trata de que uno se establece uno mismo como prioridad, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces uno espera que si va al banco, el turno 1 sea uno. ¿O no? ¿No? ¿Sí o no? Y usted ve 20 personas adelante y usted, ¿y estos qué son primeros? Y vea. No, y Dios mío, es que somos tenaces, hermano. ¿Sí? Usted espera que si se sube a Transmilenio, el puesto que está ahí desocupado es suyo. Porque el que va sentado tal vez no se lo merece, porque usted lo ve en botas de caucho y dice, y ese sí sentado. No nos gusta esperar, hermano. Todo lo queremos. Y en esto, estos mercachifles vulgares han convertido la fe. Fe que yo he denominado como fe microondas. ¿Sabe qué es fe microondas? Eso no es nomás sino ábrala 30 segundos y ya. Entonces vamos a orar por su marido, vamos a y oramos y empiezan a orar. Y ya, hermana, él le va a cambiar. Es como si metieran al marido, ¿no? Con esa cara de ogro que a veces tiene, lo mete en el microondas, le da 2 minutos y cree que sale con cara de crispeta así. No, hermano. A veces hay que aprender ¿a qué? A esperar. Tenemos que aprender a esperar a nuestro cónyuge. No lo vamos a moldear a nuestra manera, en el tiempo nuestro y como queremos nosotros. ¿Cuántos saben que a veces una zaranda muy especial para nosotros los varones son las esposas? ¿O no? ¿Sí o no? Ay, los manes, ay, pobrecito, amén, ay, los mártires del Calvario. Pero si a veces Dios usa a la esposa para que nos zarandee o no, ¿cierto? Sí. Uy, sí, hermano. Y se tienen una confianza esas zarandas, digo esas señoras, se tienen una confianza, hermanos. Y Dios se vale de ellas, hermano. ¿Y por qué? Porque a veces actuamos tercamente. Que no, que no, que no. Y eso hay que aprenderlo a escuchar. Para no querer escuchar lo que ellas nos quieren decir después, cuando hemos metido las de caminar. Se las saben estas zarandas, ¿no? Sí, así es, hermano. Así es, hermanos. ¿Cuántas saben que también su esposo puede ser la mejor zaranda? ¿Sabían eso? Sí, mujeres. Y sea lo uno o lo otro, tenemos que aprender ¿a qué? A esperar. No es en el tiempo ni como yo, ni como a mí me place, ni como yo quiero. Dicho esto, amados santos, por eso es que el apóstol Santiago exhorta. Y desde esta versión me llama poderosamente la atención lo que dice Santiago, Hebreo Santiago, en el capítulo, vaya usted al capítulo 1, versículo 2 y 3 de Santiago. Dice la palabra: hermanos míos, alégrense cuando ustedes tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Hermano, mire, no tome determinaciones en medio de la desesperación. Aprenda a esperar. Esto es lo que genera en nosotros, de verdad, ciertamente entonces lo que empieza a formar en nosotros carácter, hermano. Job nunca perdió su fe en Dios. Nunca. Sus momentos de aflicción fueron incesantes. Le llevaron incluso a cuestionar los caminos del Señor. Sin embargo, él después como está escrito aquí en la palabra, como que volvió en sí y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. José, ¿se acuerdan de José? ¿Fue zarandeado José? Hermano, no conozco otro más zarandeado que ese. El mismo Moisés, pero José, hablemos de José. Zarandeado. Para al final, ¿sabe qué? Ser bendición para su pueblo. Si José se hubiera resistido a la zaranda, no existiría Israel. Israel hubiera muerto de hambruna.
o sea, la nación como tal, el pueblo judío. Pero José fue zarandeado, entendió la zaranda y al final le dice a sus hermanos, Génesis capítulo 50 versículo 21, no temas, no temas, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Saben? Son las mismas respuestas de Cristo hoy. No temas por la zaranda, yo voy a estar con ustedes, los voy a consolar, les voy a hablar al corazón. Solo hay una cosa, hermano: vuélvete a Él. No sé cuál es la situación que te hace como adusto, duro hoy o rudo hoy. Sí, a veces la circunstancia, el momento, la situación. Y pensarás uno más, una iglesia más, un momento más, un tiempo más. ¿Hasta cuándo? Pero quiero decirte, si Jesús prometió, Él lo hará. ¿Qué hará? Estar con nosotros hasta el fin. Amén. Así que, amados, el sufrimiento también, o esa zaranda, con esto termino, nos ayuda, ¿sabe a qué? Sí, nos ayuda, y mucho, a aborrecer el pecado. Cuando, yo prometí, casi siempre prometo lo mismo, no voy a llorar porque soy un mero. Pero es imposible, no, hermano, cuando devuelvo la película de la vida, ¿no? Y esto les recomiendo, nunca se les olvide Jesús de dónde los sacó. Nunca, hermano, nunca. Pero el sufrimiento, esos momentos de zaranda, de sacudida, nos ayudan a detestar el pecado. Lo que antes hacíamos, y en el momento de la sacudida, como ya tenemos a Cristo, no acudimos a lo que antes hacíamos. Para salirnos con la nuestra antes de Cristo, mentíamos, ¿o no? ¿Ninguno dijo mentira? No, esta es una congregación de angélicos, hermano. ¿Quién nos visita por primera vez? Levante su mano. No es para nada estrambótico, no va a pasar aquí, ni lo vamos a poner a saltar como lombriz en paila caliente. ¿Quién nos acompaña por primera vez? ¿Nadie? Ok, bienvenidos. Solamente eso, bienvenidos, decirles bienvenidos, sonreír honestamente y darle un aplauso al Señor por sus vidas. Eso es todo. Pero ustedes tres que nos acompañan, me uno a ustedes, ya somos 4 pecadores. El resto es una congregación de angélicos. Todos son angélicos. ¿Ninguno aquí mintió? ¿Sí ve que ninguno? Los 4 sí. ¿Ninguno aquí robó? No, pastor, yo nunca me tomé nada. Escuche, el solo hecho de que el tiempo que era para tu esposa y tus hijos lo hayas destinado para tus amigotes en el bar Pikachu ya te convierte en el peor ladrón. ¿Qué pasó? ¿No gustar? ¿Alguno aquí adulteró? El solo hecho de mirar a una mujer con codicia, ya adulteraste con ella en el corazón. ¿Alguno aquí tuvo ídolos? No, el solo hecho de poner al dinero antes que a Dios ya es idolatría. Pero sabes, cuando conocemos a Cristo, Él forma carácter en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. Y vienen los momentos y las circunstancias adversas. Ya no mentimos, ya no robamos, ya no codiciamos. Ya aprendemos, como dice Santiago, a vivir con gozo en medio de la prueba. Porque eso éramos en otro tiempo. Pero habiendo venido Cristo a nosotros, hemos nacido de nuevo. Entonces las pruebas nos ayudan a aborrecer al pecado. Y alguien podrá decirle: no, venga, usted que tiene su empresa, de pronto, venga, yo le consigo un contador bueno. ¿Usted sabe qué es un contador bueno hoy? ¿Cuál? ¿Cuál, hermana? Uy.
Uy, uy, uy. Ay, 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 dijo. Un contador bueno, 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 pero bueno. El que maquilla los balances, el que le enseña a evadir. ¿Sí o no? Pues déjeme decirle que habiendo conocido a Cristo y habiendo aprendido de las pruebas y habiendo esperado con paciencia, ya esa no es nuestra práctica. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Cristo en nosotros. Y si Él está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Porque dice el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, hermano. Y no el amor que yo tengo por Él, sino el amor que Él tiene por mí. Jamás nos va a poder separar. Así que, amados santos y santas, a no temerle a la zaranda. Incline su rostro y cierre sus ojos. Y si usted está pasando hoy, usted solito, a solas, no se deje distraer, por favor. Cierre sus ojitos, incline. Esto no tiene nada de místico. No va a salir volando y va a salir por el techo, ni va a haber una nube de gloria. No vamos a soltar aquí humo o vapor para que crea usted que es la gloria de Dios. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Dígale: Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos saber, bendito Rey del cielo, que tú eres nuestro especial intercesor. Es verdad, Señor. Muy seguramente aquí hay algunos que estén puestos en pruebas difíciles, tal vez desde su casa, su familia, tal vez sus hijos, Dios, tal vez su economía, su alma. Pero, Señor, hoy queremos acuñar en nuestro corazón que tú eres nuestro intercesor delante del Padre, para que desde allí, desde lo alto, Señor, podamos tener y vivir en la fortaleza que es en Cristo, que es en el Padre, que es en el Espíritu Santo, para que nos mantengamos firmes. Y después de que esto pase, Señor, para que nos sirva como lecciones y podamos ayudar a otros, para que siempre se mantengan fieles a ti, Señor. Para poder dar nuestro testimonio que a pesar del sufrimiento, la aflicción, tú estabas ahí para ayudarnos. Y sobre todo, Señor, para ayudarnos, bendito Rey del cielo, a aborrecer, a detestar el pecado, las aflicciones, las zarandas, Señor, para purificarnos. Gracias, Señor, porque inclusive hemos de reconocer que algunas aflicciones o momentos de zaranda o de sacudida también son, Señor, a causa de tu disciplina. Y esto entonces de verdad trae un gozo a nuestro corazón, porque eso quiere decir que entonces sí somos ciertamente tus hijos. Y hermanos santos y santas de Dios, no perdamos de vista lo que escribe el autor a los hebreos, y él nos lo recuerda. Y por favor, guárdelo en su mente: el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si el Padre te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tu disciplina, Señor,
me haces saber que soy tu hijo y que es para bien, Señor. Claro, hay un pedido desde un reino espiritual, el que seamos zarandeados. Y la respuesta en la Biblia no es que el Señor impide la zaranda, no. La Biblia dice que Él la permite. Y no solamente para formar en ti carácter cristiano, sino para que tú puedas saber que no estás solo. No estás solo, hermano, hermana, santo y santa de Dios. No sé cuál es el momento que estás viviendo. Ponlo delante de Dios. Dile: Señor, estoy viviendo este tiempo, Señor. Estoy siendo zarandeado como a trigo, Señor. Y que en este tiempo, Señor, tú separes de mi vida todo lo que es impuro, todo lo inútil, todo lo que no sirve, Señor. Para que una vez yo arrepentido, Señor, vuelto a ti, entregado a ti, vaya y enseñe a otros, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Porque incluso la zaranda, incluso la sacudida, nos llevan, Señor, a doblar nuestras rodillas, a doblar nuestra cerviz en oración y a rogarte a ti por fortaleza, Señor. A clamarte a ti, Señor, porque la verdad soy débil, muy débil, Señor. Y te necesito, Jesús. Así como el ciervo brama por las aguas, yo te necesito, Señor. En estos tiempos de zaranda, en estos tiempos, Señor, de sacudida, te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Tú sabes en qué consiste mi debilidad humana, porque tú fuiste humano y fuiste tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dicho esto, entonces, Señor, tú sabes en qué consiste mi debilidad humana. Ayúdame, Señor. Mi deseo hoy eres tú, Señor, y fortalecerme en ti, Dios, porque esta zaranda me está agitando, Señor, y no quiero que mengue mi fe, Señor, y no quiero que se debilite mi fe, y por ahí, Señor, yo me queje, murmure, critique, Señor. Amado santo y santa de Dios, recuerde que la zaranda, la circunstancia adversa, nos va a ayudar mucho para apartar las impurezas y nos va a llevar también a apreciar lo que antes despreciábamos. Las circunstancias adversas, los momentos difíciles, las zarandas nos ayudan a apreciar la oración, el estudio de la palabra y nuestra congregación. La zaranda, los momentos difíciles, las pruebas, nos llevan a ser agradecidos con los que nunca fuimos agradecidos y con quienes a la verdad nunca tuvimos en cuenta para decirles gracias, como a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros pastores, a nuestros hijos incluso, o a nuestros padres, o a aquellos que nos esmeran por enseñarnos, capacitarnos, instruirnos. Nunca les dijimos gracias. Pero por sobre todas las cosas, y ahí con su rostro inclinado, la zaranda nos lleva a guardar la esperanza que aún en medio de todo esto, tú prometiste, Cristo, estar con nosotros hasta el final. Y esto ha de ser suficiente para adorarte, para exaltarte, para honrarte, Señor.
Dígale: Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque no estoy solo. No estoy sola, dígale, damita.